Yo sé porque lo puedo sentir y puedo estar seguro de ello, que este momento de alabanza ha sido un momento grandioso. Ha sido un momento donde el Espíritu Santo nos ha tocado, nos ha traído a su presencia y estamos en este día, en esta hora, estamos con un corazón sensible al toque, a la voz del Espíritu Santo, a lo que Dios nos va a hablar el día de hoy. Yo sé que hay en ti, y te voy a pedir que lo hagas, que hay un aplauso reprimido para el Señor. Suéltalo con todas tus fuerzas, suelta ese aplauso para adoración, para el Rey de Reyes, el único que merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, toda la exaltación. Todo sea en su nombre y para su gloria. Amén. ¿Puedes tomar tu lugar? Buenos días a los que ya están aquí, buenos días a los que nos ven también por medio de las redes. Les quiero pedir una disculpa. Hoy teníamos un invitado, el pastor Emilio Telles, pero por cuestiones personales, por cuestiones de trabajo del consejo pastoral, pues no va a poder estar con nosotros, pero yo sé, y yo sé que tú lo sabes también, que Dios siempre tiene el control de todo, que a quien venimos a adorar, a exaltar, es a Él, al Señor. De manera que, pues el Señor dice y decide quién va a hablar en determinado momento y qué es lo que va a decir. Porque de Él es la gloria, de Él es el reino, de Él es el poder, de Él es la majestad, y Él es al único que nosotros servimos y obedecemos. Entonces, te invito a que de igual manera lo que vamos a hablar hoy es palabra de Dios y nuestro oído y nuestro corazón tiene que estar sensible y tiene que estar abierto para recibir el mensaje del día de hoy. Y a pesar a veces de las cosas que suceden, como esto y como muchas cosas que nos suceden durante la semana, tú te puedes dar cuenta cuando Dios está respaldando en todo momento. Porque, bueno, el tema de hoy, enseguida les voy a decir cómo se llama, pero tiene que ver con la forma en que nosotros vamos caminando por la vida y de la forma en que vamos de alguna manera resolviendo las situaciones y los problemas que se nos van presentando. A veces la gente pregunta, porque sí pregunta, oye, ¿cómo le hacen ustedes para siempre estar positivos? ¿Cómo le hacen? No entiendo, porque ciertamente al igual que tú y que cualquier persona tenemos problemas, como todo mundo, igualito que todo mundo, si no es que mayores, porque no solamente tenemos los problemas personales, sino que además, tú lo sabes que el ministerio nos lleva a tomar carga sobre las vidas de los congregantes, ¿verdad? O sea, lo que te pasa a ti, nos pasa a nosotros, ¿verdad? Entonces, no es fácil, pero tampoco es imposible. No es fácil porque si a veces uno no puede con sus propias cargas, pues imagínate, llevar más carga todavía sobre ti, es difícil, pero la verdad es que Dios pone siempre las soluciones y Dios pone siempre la fortaleza y la sabiduría para poder ir llevando cada una de esas situaciones, incluso las tuyas personales, llevarlas a los pies del Señor y que de alguna forma esas situaciones que hoy están como adversas se conviertan o se transformen en una bendición para tu vida. Y el tema de hoy se llama lo que voy cargando en mi vida. Y tiene que ver con varias cosas. En primer lugar, el primer versículo al que me llevó el Señor fue Proverbios 26:2. Si tienes tu Biblia lo puedes buscar, cuando lo tengas me dices amén. Tú en tu casa también lo puedes buscar, por favor. Proverbios 26:2. Si no traes Biblia, ya sabes que puedes tomar una para que puedas seguirnos más bien. ¿Ya lo tenemos? ¿Me avisan, por favor?
Ya lo tienen todos, ¿verdad? 26:2. Dice así: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Muchas veces tú y yo nos preguntamos, ¿por qué a mí me tiene que pasar esto? ¿Por qué a mí me va diferente a como le va a los demás? ¿Por qué yo veo que mi pariente, mi hermano, mi socio, mi jefe no hace lo que Dios pide, pero le va muy bien? Y a mí, que trato de seguir la palabra del Señor, a veces no me salen las cosas como yo quisiera. ¿Por qué sobre mi familia? Porque así lo pensamos muchas veces. ¿Por qué sobre mi familia hay una maldición? Y quiero decirte que las maldiciones ciertamente existen, Ciertamente es algo que es real. Por eso dice la palabra que la maldición nunca viene sin causa. Siempre hay algo que produce que esa maldición esté sobre nuestras vidas. Y muchas veces caminamos por la vida cargando todo el tiempo esa maldición sobre nuestra persona y nuestra familia. Pero hay algo que sucede en un momento dado y que es el conocer del Señor, el que alguien te presente a Jesucristo, el que tú abras tu corazón a Jesucristo. Y eso, mi hermano, es un momento y es una decisión que cambia en un segundo cualquier maldición que pese sobre ti o sobre tu familia. Desde el momento en que recibimos a Jesucristo y el Espíritu Santo entra en nosotros, toda maldición es echada fuera en el nombre de Jesús y nunca más tendrá lugar ni en tu persona, ni en tu familia, ni en tu trabajo, ni en tu casa. Porque el Señor Jesucristo no viene a ver si puede. El Señor Jesucristo puede. Y por eso viene, entra en tu vida y dice, fuera. Y no hay demonio, ni maldición, ni espíritu que se le pueda resistir, ¿verdad? Porque hemos escuchado que en algún pasaje de la Biblia que dicen los apóstoles o los discípulos, decían, Señor, es que hemos hecho todo para expulsar los demonios de esta persona y no hemos podido, ¿verdad? Incluso los demonios se ríen y dicen, pues a Jesús sí lo conozco, sí sé quién es, pero a ti no te conozco, ¿verdad? Porque a veces pareciera que nosotros, aunque lo hagamos en el nombre de Jesús, no hay poder o no sucede nada. Pero esto pasa porque precisamente nosotros hay algo que nos está impidiendo que ese cambio se dé en nuestras vidas. ¿Qué es lo que nos impide esto? Por eso la prédica se llama Lo que voy cargando en mi vida. Hay un pasaje en Lucas 24:13. Yo sé que tú lo conoces. Yo sé que en esta congregación todos se saben de memoria los versículos. ¿Ya lo tenemos? Lucas 24:13. Muy bien, ya lo tenemos, ¿verdad? En tu Biblia yo estoy seguro que tiene un título y dice En el camino a Emaús. ¿Sí? ¿Estamos correctos? Ok. Fíjense bien cómo dice aquí. Dice, he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Cuando habla de 2 de ellos, habla de 2 de los discípulos de Jesús. No dice los nombres, pero bueno, así más adelante dice, ok. Pero aquí no los menciona. Dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos
estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan, y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Hasta ahí vamos a leer. Fíjense bien, aquí nos está describiendo una escena de un par de discípulos que iban rumbo a Emaús, después de que el Señor había sido crucificado, muerto y sepultado. Y ellos dice aquí que iban tristes, iban cabizbajos, iban dolidos, y es de entenderse, porque ellos habían caminado 3 años y medio junto a Jesús. Le habían conocido, habían visto sus obras, vieron sus milagros, convivieron con Él. Y en un momento dado, imagínate tú estar en esa situación y ver que al maestro es aprendido, es golpeado, es azotado, es crucificado, es muerto y es sepultado. Todo el plan de vida quizás que habían hecho ellos junto a Jesús se vino abajo, porque parecía que todo había terminado. Y debe ser difícil, porque en esos momentos yo estoy seguro que tú y yo, así como ellos, pensaron: ¿sería verdad que Él era el Mesías? Porque fue una muerte horrorosa, fue una pasión muy difícil, y nadie pudo hacer nada, nadie metió las manos para ayudarlo. Quizás en ese momento se sintieron desprotegidos, se sintieron abandonados, porque es lógico, los seres humanos estamos hechos para sentir emociones. Y esas emociones muchas veces nos llevan al desánimo total cuando las cosas no suceden como nosotros pensamos que debieran de suceder. Yo sé que estás tú meditando ahorita en algunas cosas de tu vida, ¿verdad? Y yo sé que esto también te ha sucedido a ti, porque nos ha sucedido a todos.
a todos. Recuerden que nada de lo que tú estás pasando es para ti nada más, o sea, todos hemos pasado por lo mismo. Y es triste pues ir caminando y decir, ay, oye, ¿te diste cuenta cómo lo golpearon? ¿Viste cuando lo crucificaron? ¿Viste cuando murió y se lo llevaron a sepultar? ¿Qué vamos a hacer ahora? A ellos se les había olvidado que Jesús les dijo, nos vemos en Galilea, ¿sí? Nos vamos a ver allá. Allá los espero. Ellos iban camino a Emaús. Y a veces, porque yo lo hago cuando estoy estudiando, digo, bueno, ¿qué significa Emaús? Y lejos del significado que puede tener la palabra, lo que el Señor me dijo fue, Emaús significa la manera en que tú evades tu realidad. Emaús representa la forma en que tú quieres escaparte de la realidad, de lo que está sucediendo. En vez de afrontarlo, en vez de analizarlo, en vez de centrarte en ello, es más fácil a veces ir hacia otro lado. A veces es más fácil, porque aquello que está sucediendo me duele tanto que no quiero sentir dolor. Me frustra tanto que no quiero sentir frustración. Y prefiero caminar en otro sentido. Si a ti te ha pasado, pues yo sé que el Espíritu Santo te está hablando en este momento. Y es muy fácil porque como hombres, les digo, estamos hechos de emociones y las emociones dominan nuestras vidas. Así ha sido a lo largo de toda nuestra vida. Y no digamos que no, porque desde que estamos en casa de nuestros padres, cuando, por ejemplo, es tu cumpleaños, tú sabes que, aunque tus padres no tengan dinero, tú sabes que aunque sea con una galletita te van a recibir, ¿verdad? Un abrazo, te van a felicitar, te van a abrazar. Eso se espera uno. Pero ¿qué pasa cuando tú llegas y no hay nada? ¿Ya te imaginaste la escena? No sé si a ti te ha pasado. A mí me ha sucedido y la verdad me dolió mucho. No fue un cumpleaños, fue un día del padre, pero me dolió muchísimo. Yo cuando menos esperaba que mis hijas se acercaran y me abrazaran, y llegué a casa y como si no hubiese llegado nadie. Y entonces, porque también soy un ser humano como tú, ¿qué crees que entró en mi corazón? Tristeza, depresión, desilusión, desánimo. ¿Y qué crees que hice? Llorar, bueno, obvio, porque eso te dan ganas de llorar, no puedes evitarlo. Pero lo que hice fue salirme de la casa e irme a caminar a la calle, a estar llorando solo en la calle. Todo desilusionado, todo desanimado, todo, digo, ni siquiera un abrazo merecí. Y así nos pasa a todos en alguna situación de nuestra vida. Tú esperas algo y ese algo no sucede como tú lo planeaste. Y entonces así iban los dos discípulos, tristes, platicando, y Jesús se acerca a ellos, pero fíjense bien, dice que sus ojos fueron velados, porque no es posible alguien con el que has convivido 3 años y medio, que te pongas tú en medio de ellos y no te reconozcan. ¿Verdad? Muchos dicen, no, Jesús tenía otra apariencia. Aquí no dice que tenía otra apariencia, dice que veló sus ojos. ¿Para qué? Para que no supieran que era Él. Sin embargo, ¿Él qué les dijo? A ver, entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Dice, pues es que fíjate que pasó esto. ¿Cómo que no sabes qué pasó? Sucedió que Jesús lo apresaron, lo golpearon, lo crucificaron, murió, lo sepultaron, y todavía hace rato nos dijeron que fueron las mujeres a buscarlo al sepulcro y no estaba. ¿Verdad? O sea, como diciendo, no basta con lo que ya estamos sufriendo, todavía quizás pensaron que se estaban queriendo burlar de ellos.
¿verdad? Dicen, no, es que dicen las mujeres que resucitó. Ah, sí, ¿verdad? ¿Cómo no? Si yo lo vi cuando lo estaban metiendo a la tumba. Y entonces dice que Jesús les contestó, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? O sea, ya se les olvidó todo lo que los profetas hablaron acerca del Mesías, todo lo que le iba a suceder, y aún que se cumplieron todas esas profecías, ¿ustedes todavía no lo creen? Y además, no solamente profetizaron su nacimiento, su vida, la manera en que habría de morir, sino que profetizaron también su resurrección, ¿verdad? Y que tenía que sufrir. O sea, a veces hemos crecido con una idea religiosa de que ese pueblo de aquel tiempo mató a Jesús. Estaba escrito que así tenía que suceder. No podía ser de otra manera, porque si hubiese sido de otra manera, no se hubiese cumplido las profecías. Así tenía que ser. Y aún sabiéndolo, no lo podían creer. Yo estuve meditando acerca de esto. Y yo decía, ¿por qué no le pudieron conocer? ¿Por qué si iba caminando con ellos y todavía les dijo, ¿qué no se acuerdan lo que estaba escrito? ¿No saben que así tenía que ser? Pues no, o sea, seguimos tristes de todas maneras. Muchas veces nosotros hemos crecido creyendo en un Dios, no solamente que está lejano, porque pues ya eso ya lo damos por hecho, porque así nos lo enseñaron, está hasta allá. Y quién sabe si nos alcance a ver. Cuando tengo una necesidad, no, que se va a andar Dios acordando de mí. No, no creo. Dios está muy ocupado como para pensar y ver lo que me está sucediendo a mí. Y a veces, como le pasó a Moisés y como decía Job también, a veces nada más como que le vemos pasar. Y nosotros, ese es el concepto que teníamos hace años de Dios, que pasaba y por ejemplo, si había una peregrinación y no llegabas a tiempo y ya no alcancé, me la perdí, no lo vi. Porque ese es el concepto que teníamos de Dios, un Dios que pasaba de largo y que quizás ni siquiera volteaba a vernos. Dice en Job 9:11, he aquí, él pasará delante de mí y yo no le veré. Pasará y no lo entenderé. Job 9:11. Es decir, a veces nos lamentamos tanto que decimos, no, pues él va a pasar y ni siquiera lo voy a poder ver y menos lo voy a poder entender. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué sentimos que eso sucede o nos está sucediendo incluso en este momento en nuestras vidas? Como que él pasara de largo y ni siquiera volteó. Oscar estaba acá brincando, queriendo verlo y parece que Dios se fue de paso. Porque, como dice el título de la prédica, tenemos que saber y ser conscientes de qué cosas estamos cargando en nuestra vida o durante nuestra vida. Tú sabes, porque ya lo he dicho varias veces, yo soy arquitecto. Cuando se diseña un edificio, se calcula para que soporte todas las cargas que van a estar sobre de él. Materiales, equipos, si es una fábrica, no sé, todo lo que vaya a estar dentro de ese edificio, tú tienes que calcular las cargas
para que la estructura y los cimientos soporten esas cargas. Porque si no lo haces así, el edificio se puede venir abajo. ¿Y qué es una carga? Una carga es un peso que se pone sobre algo o alguien. En este caso, hablando del edificio, todo lo que va a implicar su estructura y lo que va a haber adentro tiene que calcularse para que el edificio se comporte adecuadamente, porque así se le llama también, esa es la palabra, es un comportamiento estructural. La estructura se comporta conforme tú la hayas diseñado. Y eso mismo sucede con nosotros. Dios nos hizo con un diseño para soportar las cargas. El problema es que a veces nosotros no estamos conscientes de cómo fuimos diseñados, ni de qué cargas estamos poniendo sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Y esto es muy sencillo. Ustedes pueden ver las bases de las bocinas y esa base está diseñada para cargar esa bocina. Aunque no esté estéticamente así muy hermosa, pero está hecha para que la bocina esté ahí. Si yo empiezo a ponerle encima sacos de cemento, pesan 50 kilos cada saco, quizás soporte 1, 2, 3, pero si le sigo poniendo, va a llegar un momento en que esa base se caiga, porque no está diseñada para soportar esa carga. Se comporta de una manera para lo que fue hecha, no para exceder el trabajo que tiene que hacer. Y les decía, así sucede con nosotros, porque yo veía hace unos días también, y me llamó la atención, en el momento no supe por qué, pero ayer entendí por qué. Estaban haciendo un concurso donde ponían unas líneas de pelotas, 2 líneas de pelotas y 2 niños compitiendo. En la competencia era ir, recoger una pelota una por una y echarlas en un cesto. Y me llamó la atención, en ese momento no lo entendí por qué, pero ya te dije que ayer sí lo entendí, que uno de los niños empezó con la primera pelota, empezó así, y el otro empezó desde la última pelota. Entonces, cuando este niño rápido metió aquí sus pelotas, tú decías, no, pues va a ganar ¿verdad? El que empezó por adelante. El de atrás tú veías que corría y traía una, y se regresaba y traía la otra. Llegó un momento en que obviamente coincidieron, estaban en la misma distancia los dos, pero tú decías, va a ganar el que empezó con las de adelante. Pues, ¿qué crees? Que ganó el otro niño. Y en ese momento yo dije, ¿por qué ganó el otro niño? Razónalo, fácil, porque este se fue primero por las cosas fáciles y cuando iba llegando al último ya estaba cansado. Y el otro no, el otro hizo el máximo esfuerzo y después fue cada vez menor y menor y menor y menor y menor, al punto de que cuando estaba ya adelante fue muy fácil para él meter las últimas pelotas y ganarle al otro niño. Bueno, así tú y yo vamos escogiendo de qué y cómo vamos cargando las cosas. A veces, la gran mayoría de las veces, nos equivocamos en el orden y en lo que cargamos para nosotros mismos. Porque nos llenamos de cargas que ciertamente son cargas muy pesadas. Voy a hablar de situaciones espirituales, por supuesto. Hay cargas que pesan y hay cargas que no pesan. ¿Sí? Ambas son cargas, pero unas pesan mucho y otras pesan poco o casi nada. Un guerrero que se pone una armadura, ¿la armadura es pesada? Sí, ¿verdad? Pero alguien que se va a meter a la playa, que se pone un traje de baño, ¿el traje de baño es pesado? No. O sea, uno lleva una vestimenta ligera y el otro lleva una vestimenta muy pesada. Ok. ¿Qué son esas cargas que yo voy levantando a lo largo de mi vida y que pesan? Imagínate,
Yo sé que vas a entenderlo de esta manera. Imagínate que tú eres una persona que va echándose sobre su espalda bultos que va recogiendo en el camino. Hay bultos que pesan. La tristeza, la decepción, lo que les platicaba hace rato, la soledad, la amargura, la depresión, la angustia, el dolor, las adicciones, la frustración, el egoísmo, la ira. No sé si te estás imaginando tú cómo vamos por la vida recogiendo esas cosas, ¿eh? Y cada vez echamos una sobre nuestra espalda, una y otra y otra y otra y otra, al punto de que llega un momento en que ya no puedes con esas cargas, ya no puedes con ellas. ¿Y qué sucede? ¿Qué creen que suceda con esa persona que va echándose bultos en la espalda? Llega un momento en que ya ni siquiera se puede poner de pie. El peso lo venció. ¿Por qué? Porque esas cargas ciertamente son pesadas. Y tú lo sabes, no necesitas todas, basta una sola que tú tomes de aquí para que ya no puedas caminar correctamente, ni con la velocidad adecuada, ni avanzar lo que tú quieres avanzar. ¿Verdad que sí? Una sola, la que tú quieras, la tristeza, la soledad, la amargura, la depresión, la frustración, cualquiera que tú hayas cargado sobre tu espalda, tú sabes que pesa. Y pesa mucho, al punto de que tú empiezas a ver cómo dices, bueno, ¿por qué yo veo a los demás y yo estoy cargadísimo? Yo no puedo, no entiendo, no puedo creer lo que me está pasando y no puedo creer lo que está sucediendo en mi vida. Pero hay unas cargas que son ligeras. El gozo es una carga, es algo que yo puedo decidir tomar, lo tomo y ese no pesa. La esperanza, contra la soledad, la compañía, contra la amargura, entusiasmo, pasión, paz, confianza, contra el dolor o la enfermedad, sanidad, contra una adicción, libertad, contra los sentimientos de frustración, experiencia y crecimiento. Y esas son cargas que también puedo ir tomando, pero esas no pesan. No sé si de los que estamos aquí presentes, yo creo que algunos sí, algunos quizás no, les tocó ver hace muchos años cómo pasaban los pajareros vendiendo pájaros. ¿Sí les tocó verlo? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Quizás algunos ni siquiera ubican la escena aquí en su mente porque no lo han visto. Pero para los que nunca lo vieron, imagínense que los pajareros traían una columna así de jaulas, hasta de 4 o 5 metros de altura. Y la agarraban y se le echaban al hombro e iban por todas las calles vendiendo pájaros. Tú puedes ver la columna aquella levantadísima, altísima, pero no pesa. Bueno, sí pesa, pero no pesa tanto, pues. Digo, no creo que tampoco que sea, la tomo así con un dedo, ¿verdad? Sí pesa, pero no pesa tanto. ¿Por qué? Porque las jaulas en sí, pues son rejas, bueno, en aquel tiempo también eran como de carrizo, eran muy ligeras, pues eran elementos muy ligeros y traían pájaros adentro, pues los pájaros casi no pesan tampoco, ¿verdad? Pero tú podías ver a la persona caminando con la línea de jaulas hacia arriba y tú te quedabas, bueno, de niño te quedabas, wow, o sea, ¿cómo le hace? Pues es que no pesa. Se ve aquello tremendo, pero no pesa. Esa es la diferencia entre cargar lo que te puede hacer daño, lo que te va a derrumbar en un momento dado, o cargar las cosas que no importa qué tan altas se vean, puedes llevar esa carga.
porque esa carga no pesa, esa carga es ligera. Cuando los discípulos iban camino a Emaús, ellos decidieron, porque fue su decisión, tomar los aspectos negativos o las emociones negativas que les tocó vivir. Ellos lo decidieron porque iban lamentándose de lo que le había sucedido al maestro. En vez de ir pensando, oye, pues sí, el maestro lo vimos sufrir, lo vimos morir, lo vimos ser crucificado, lo vimos ser sepultado, pero no se te olvide, mi hermano, él nos dijo que al tercer día iba a resucitar. Y hoy es el tercer día, entonces hay que estar pendientes para ver qué va a pasar, cómo va a ser esto. A ellos se les olvidó que el final de toda esa pasión sería el triunfo y la gloria de Jesucristo. Y prefirieron quedarse con el sufrimiento, en vez de pensar y de ver lo que venía después de ese sufrimiento. La gloria en que sería levantado el Señor después de haber padecido todo lo que, como decía la palabra, era necesario que padeciera. A ti y a mí se nos olvida eso también. Y a veces nos quedamos anclados en esa emoción, en ese sufrimiento, en ese egoísmo, en esa ira, en esa depresión. Allí nos quedamos anclados y vamos por la calle caminando rumbo a Emaús diciendo, qué desdichado soy. ¿Verdad? Qué triste es mi vida. No tiene sentido. Trabajo y no veo el fruto. Pido y no recibo. Espero y no veo nada. Cuando el Señor dijo que nuestro camino no iba a ser fácil, dijo, bienaventurados, ¿qué dice? Todos aquellos que por mi nombre sean vituperados, ofendidos, lastimados, calumniados. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Y a nosotros se nos olvida esa parte. Nos quedamos con el castigo, nos quedamos con el sufrimiento, nos quedamos con la necesidad, nos quedamos con todas las cosas negativas y se nos olvida que al final de eso viene el manifiesto de la gloria de Dios. Se nos olvida. Por eso es que el hombre sufre constantemente y se la lleva sufriendo. Y si a eso le agregas que el mundo se empeña en hacerte ver tu sufrimiento. Yo sé que muchos de ustedes ni siquiera conocieron esa canción, pero yo me acuerdo de una canción que decía, sufrir me tocó a mí en esta vida. Llorar es mi destino hasta el morir. ¿Verdad? Y luego decía, no importa que la gente me critique, si así lo quiere Dios, yo tengo que sufrir. ¿Sí se acuerdan? Bueno, yo sé que muchos no conocen la canción, son de mis tiempos, son poquitos años atrás. Pero eso cantábamos, eso declarábamos. Entonces, si eso es lo que declaras, ¿qué esperas ver en tu vida? Sufrimiento, tristeza, abandono, necesidad, soledad, decepción. Porque eso es lo que vemos todos los días. Pero yo decido si me quedo allí o busco y persisto en la promesa del Señor. Porque el Señor me prometió que de todo eso me iba a sacar ileso. Dice la palabra que aunque todo se derrumbe a tu alrededor, tú vas a estar parado sobre la roca firme. Y dice que si tu casa está construida sobre la roca, vendrán vientos, vendrán tempestades, vendrán corrientes de agua, vendrá todo lo que tú quieras, pero la casa va a permanecer inamovible. ¿Por qué? Porque está diseñada para eso, pero además está construida y cimentada sobre la roca que es Jesucristo. Porque si está sobre la arena, pues ciertamente va a pasar el agua y te llamabas, casita, allá va a dar, por allá, ¿verdad? Y eso es lo que nos sucede a nosotros. Si no estamos bien cimentados en Jesucristo, todas esas cargas y todas esas situaciones seguramente nos van a llevar a un punto donde nos sintamos mal. Porque esa es la finalidad
del mundo. Al mundo, créemelo, mi hermano, así trabajes como loco, al mundo no le interesa que estés bien, al mundo le interesa que estés mal, a pesar de que hagas lo que hagas. Pero a Jesucristo te quiere ver bien. Y Jesucristo va a hacer que no tengas necesidad de hacer todo lo que hacen los demás, en la medida en que lo hacen los demás, para poder estar en un nivel mejor que los demás. Y no solamente hablo de lo económico, hablo de todos los niveles. Porque lo económico, ya sabemos, dice la palabra, es una añadidura. Eso viene por consecuencia, ni siquiera lo tengo que buscar. Yo busco primero el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. Entonces, fíjate bien, cuando dice aquí más adelante que cuando Él les habló de Moisés y les dijo de todo lo que había de pasar y que llegaron a la aldea y ellos le dijeron, pues ya no te vayas, mejor quédate. Todavía no le habían reconocido, es decir, su pensamiento, su mente llena de toda esa basura, por llamarla de esa forma, de todo aquello negativo, aún no podía reconocer a Jesús. Y dice que cuando se sentaron a cenar y que Él bendijo el pan y lo partió, en ese momento sus ojos se abrieron y pudieron ver que era Jesucristo el que estaba allí. En ese momento, no antes. Ni siquiera cuando les habló de los profetas, ellos no lo vieron. Ellos dijeron, no, pues sí, ya sé que Isaías decía que él iba a ser muerto así. Eso ya lo sé, pero lo mataron, mi hermano. Pues sí, lo mataron. Pero va a resucitar. Bueno, pues eso sí también hay que ver todavía, ¿verdad? Sí es cierto que va a resucitar. ¿Cuántas veces has caminado tú hacia Emaús? ¿Cuántas veces ha estado el Señor junto a ti diciéndote, yo te dije que ibas a sufrir, yo nunca te dije que ibas a caminar sobre rosas, yo nunca te dije que todos te iban a amar, yo nunca te dije que a todos les ibas a caer bien, yo nunca te dije que cuando estuvieras en necesidad, todos iban a hacer cooperación para ayudarte. Yo nunca te dije que cuando estuvieras enfermo, toda tu familia y toda la colonia iba a venir a visitarte. ¿Verdad que no? Yo te dije que cuando estuvieras en esa situación, yo siempre iba a estar a tu lado. Eso sí te lo dije. Eso sí te lo hice saber. Yo te dije que cuando te sintieras triste, yo te iba a abrazar. Y cuando te cayeras, yo te iba a levantar. Yo te dije que cuando todos te abandonaran, porque dice la palabra, aunque mi padre y mi madre me abandonen, aún con todo, mi Dios vendrá por mí. Eso sí te lo dijo, eso sí lo sabes. Y Jesús muchas veces va caminando junto a nosotros recordándonos todo esto, pero nosotros seguimos cerrados de nuestra mente y de nuestro corazón a aquello que Jesús nos está diciendo. Y cuando partió el pan, fíjense bien qué tremendo es esto, porque hubo de partir el pan para que ellos reconocieran que se trataba de Jesucristo. Lo tenían a su lado y estuvieron a punto de verlo pasar. Porque no podía su corazón darse cuenta que ahí estaba Jesús. Pero cuando partió el pan, es decir, el pan es Él, porque Él dice, yo soy el pan de vida y el pan del cielo. Cuando Él partió el pan, es decir, cuando se abrió a sí mismo, pudieron ver que Él estaba allí. Y que los había venido acompañando todo el camino, en su tristeza, en su soledad, en su decepción, en su desánimo. Jesús había venido junto con ellos hasta el lugar donde ellos se sintieron seguros que era en Emaús. ¿Sí?
en su manera de evadir la realidad. ¿Cuántas veces te has sentido cómodo allí? Tristeando, llorando, lamentándote por ti mismo. Allí te has sentido cómodo. Y dices, pues este es mi destino. Ni modo. Dios sabrá. Hasta que Jesús se manifieste en tu vida. Y entonces dice que cuando ellos le reconocieron, el Señor se desapareció. Pero ellos recordaron lo que les había dicho antes. Que se fueran, ¿a dónde? Dice aquí a Jerusalén, ¿verdad? Sí, espérame. Sí, a Jerusalén. Volvieron a Jerusalén, porque el Señor les había dicho, ahí nos vemos. Ellos dijeron, ¿qué estamos haciendo aquí metidos en la cueva del desánimo cuando podemos estar en Jerusalén? Jerusalén significa lugar de paz, ciudad de paz. ¿Qué estás haciendo metido en tu depresión si puedes volver a Jerusalén, a la presencia del Señor, que es donde Él te quiere ver, es donde Él quiere estar contigo, allí en Jerusalén? ¿Qué se necesitaba entonces? Simplemente abrir el corazón, simplemente reconocer que Él viene contigo a cada paso y a cada momento, y entonces la carga se vuelve ligera. Y de esas cosas que hemos venido llenando nuestra carga, si fueron pesadas, si fueron las que hablamos negativas, ¿de qué va a hablar tu boca? De cosas negativas. Pero si la empiezas a llenar de gozo, de fe, de esperanza, de crecimiento, de atención, de compañía, de amistad, de todas las cosas buenas, entonces de eso va a hablar tu boca. Y eso es de lo que vas a estar lleno y cargado. Y vas a tener, como dicen, para dar y repartir. Y cuando tú hagas esto, entonces tu carga se va a volver ligera. Ligera. A nosotros, te repito, nos dicen, ¿cómo se atreven ustedes a hacer tantas cosas? Pues porque nosotros ya sabemos todas las negativas, ya sabemos todo lo que no tenemos, sabemos todo lo que nos falta, sabemos todo lo que carecemos, lo sabemos perfectamente. No somos ni ignorantes ni somos tontos, sabemos qué cosas nos faltan. Pero también sabemos una cosa: lo único que necesitamos es al Señor. Y si lo tenemos a Él, lo demás se tiene que hacer a un lado. Porque nosotros servimos al Dios vivo y poderoso. Servimos al Dios que está siempre a nuestro cuidado. Servimos al Dios que siempre está viendo por nosotros. Entonces, como dice el Salmo, ¿de qué vamos a tener miedo? No importa lo que veamos, no tenemos miedo. No importa que no haya recursos, no nos importa ni tenemos miedo. Si el Señor dice, vamos, vamos. Y no vamos a caminar hacia Emaús porque ese destino ya lo conocimos, ya estuvimos en él y no queremos jamás estar de regreso ahí. Vamos a Jerusalén, porque en Jerusalén lo vamos a encontrar a Él. Amén. Y dice el Señor, con esto termino, en Mateo 11:28. Yo sé que también ya te lo sabes de memoria. Mateo 11:28. ¿Ya lo tenemos? ¿Ya? Ok. Dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Sí? No sé qué tan trabajado estés, ni sé qué tan cargado vengas o hayas llegado el día de hoy. Pero dice, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera
mi carga. El yugo del Señor es fácil, ¿por qué? Porque Él lo lleva sobre sus hombros. Él es el que nos dirige. Sí saben que es un yugo, ¿verdad? Cuando amarran a dos bueyes en una yunta para que vayan caminando y arando la tierra. Para que las cosas funcionen, los bueyes tienen que ir parejitos y en la misma velocidad. Y aquí Jesús es el que lleva ese yugo y simplemente tenemos que ir a un lado de Él. Él ya lo lleva, Él sabe hacia dónde va y no se va a equivocar nunca. Y dice, y ligera mi carga. Cuando tú te cargas de las cosas que hablamos positivas, cuando tú te cargas, tu espíritu lo cargas y lo llenas con esas emociones positivas y con esas decisiones positivas, tu carga no pesa, tu carga es ligera. Por eso dice el Señor, tomen mi cruz y síganme, porque esa cruz no pesa ya, Él ya la cargó por ti y por mí. Y esa hace que la carga sea llevadera y que entonces sí, sin importar lo que estemos viviendo en este momento, podamos pensar no en lo que estamos pasando, sino a dónde vamos a llegar. ¿Cuál es nuestro destino? Y nuestro destino es estar en la presencia del Padre. Y todo lo que sucede en el camino se va a quedar atrás. Lo único que va a importar cuando estemos frente al Señor, ¿han escuchado una canción bueno, que se dice solo me imagino? ¿Sí? Es una canción hermosa porque dice, solo me imagino, o sea, cuando yo esté frente a Él, ¿qué voy a hacer? No sé si me voy a arrodillar, si voy a caer, si voy a cantar, si voy a llorar, no sé cómo me vaya a reaccionar yo en ese momento, pero lo que sí sé es que cuando yo esté frente a Él, todo lo que haya pasado valió la pena por estar en su presencia. Amén. Levántate, dale un aplauso al Señor y vamos a cantar una alabanza para terminar el servicio.